Mi nombre es Eduardo Oscar Rubiolo. Nací en un pueblito en la localidad de Córdoba llamado Los Urgentes. Queda a 130 kilómetros de la ciudad de Rosario. Cuando fallece mi padre, yo tenía 9 años y mi madre vuelve a rehacer su vida y se conoce con un señor de Rosario y a los 13 años vengo a vivir a Rosario. Por ahí empieza más o menos la historia. Tengo una hermana mayor, 6 años mayor que yo. O sea, la secundaria no la terminé, pero la secundaria la hice en Rosario. Mi papá trabajaba el campo, era de mis abuelos el campo y lo trabajaban él y mi tío, un hermano. O sea, la infancia la viví ahí en zona sur. No terminé la secundaria, tuve que ir a trabajar. Y bueno, en el año 81, ¿Dónde trabajaste? en una heladería. Y en el año 81, con 18 años, yo cumplo los años el 2 de enero, me sortean y me toca el número 406. Todavía tengo el recorte del diario guardado. Y bueno, yo tenía novia y antes de irme a Malvinas me peleo con esta señorita que bueno, actualmente es mi esposa hoy en día. Y ¿Y dónde te tocó el servicio militar? en Corrientes, en Paso Los Libres. Y llegó el llamado, el telegrama para presentarse para hacer el servicio militar. El primer llamado no me toca ir. Fuimos toda la rural y de la rural nos volvimos a casa, un grupo, porque eran números relativamente bajos los que teníamos. Y dice, si dentro de 30 días no lo volvemos a llamar o lo volvemos a llamar, van a ser incorporados. Y a los 30 días llegó otra vez el telegrama y bueno, fuimos al distrito militar, que fuimos convocados ahí, estuvimos todo el día ahí, nos fueron dividiendo en distintos grupos, a la tarde nos suben en un camión, nos llevan a la estación de tren y ahí llegamos a Constitución y ahí nos comenta un sargento ayudante que íbamos a los regimientos de Corrientes, porque en Corrientes hay como 5 o 6 regimientos. Así que no me acuerdo la cantidad que éramos de rosarinos. Y bueno, de Constitución entré a Corrientes, llegamos ya a Paso Los Libres, la clase 62, ya hacía un mes que estaba adentro, ya habían hecho una instrucción y todo. Y nosotros, la mayoría eran, no sé si repito lo mismo, eran correntinos y chaqueños. Y a nosotros nos miraban como sapo de otro pozo, porque nos decían rosarinos agrandados, rosarinos que se la saben todas. Y bueno, de a poquito fuimos entrando en confianza, fuimos teniendo mayor contacto. Yo fui furriel, el que manejaba la máquina de escribir y armaba los listados de la guardia. Y a la noche venían que quería que le leyera la carta que le habían mandado. Entonces yo me quedaba hasta las 12, 1, a la hora que sea. Le leía la carta que le había mandado la hermana o algún familiar. Y
y le preguntaba, ¿querés que le contestemos? Sí, dice, contestale. Dice, vos podés, sí. Así que yo le escribía y le contestaba, porque ellos no sabían ni leer ni escribir. Te digo más, había algunos que le costaba ponerse el bolseguí, porque jamás habían tenido una zapatilla puesta en los pies. Eran del impenetrable, del Chaco. Unas manazas así grandotas tenían, del hacha. Y el algodón. Y bueno, así fueron transcurriendo. Como eran regimientos de infantería, el infante es el más fuerte, el infante es el que pelea, y no tenían todo el día carrera mar, cuerpo a tierra, carrera mar, cuerpo a tierra. Todo... La instrucción la hicieron ahí en el batallón. Sí, sí, sí. Y todo el día corriendo de un lado para el otro. Hasta que llega, bueno, el 2 de abril. No, perdón. ¿Se puede borrar? Sí, sí, no, dale tranquilo. Ah. Dale tranquilo. Ya se había ido la primera baja y la segunda. ¿Ustedes entraron en...? Nosotros a fines de marzo. Como entramos en la última tanda, salíamos en la última baja. Sí o sí. Por más buen mérito que tenga. Y la primera salió en octubre y la segunda salió en diciembre. Y en diciembre me tocó la licencia para venir a mi casa a pasar la fiesta con mis padres. Y esa fue la primera vez que vine después de tanto tiempo de Corrientes a Rosario. Se extrañaba mucho, con 18, 19 años, un cambio muy grande. ¿Era la primera vez que salías tanto tiempo de casa? Sí, sí, la primera vez que estaba tanto tiempo lejos de casa. Y bueno. ¿Cómo fue ese encuentro ahí en la familia? No, hermoso, una alegría. Para colmo, yo salgo de allá de Corrientes, se subieron todos al tren y yo me subí al tren. Y dice, ¿vos dónde vas? Yo voy a Rosario. No, dice, nosotros vamos para el Chaco, va para el otro lado el tren. ¡Oh! ¿Y a dónde bajo ahora? Dice, no, dice, bajate en Empedrado, dice, y tomate un colectivo a Paraná, Paraná Santa Fe, Santa Fe Rosario. Tenía unos pesitos guardados, pero era largo el viaje. Así que tardé 1 día y medio para llegar a mi casa. A dedo, un poco en colectivo, un poco a dedo. Y bueno, en casa contento, pasamos la fiesta todos juntos. O sea, muchos no me preguntaban. O sea, yo contaba que eran estrictos los horarios, la comida, el orden. O sea, en ese sentido te enseña un montón de cosas. En la organización, ya te vuelvo a repetir, en el orden, la comida, había que comer los guisos de lenteja, que hasta hoy no los pude volver a comer, porque eran gorgojos. Y bueno, de ahí volví al regimiento en enero, hasta que nos enteramos el 2 de abril que habían tomado las Malvinas, nuestras islas. Y ahí... ¿Cómo fue ese momento? ¿Dónde se enteraron? No, nos llamó el jefe de compañía y nos comunicó ahí a toda la compañía que se había tomado por la fuerza la isla Malvina y que nosotros como regimiento de infantería teníamos que darle apoyo. El apoyo que siempre nos dijeron era que nosotros íbamos al sur a cubrir los regimientos que ya habían cruzado a la isla.
que nosotros no íbamos a la isla Malvinas. Bueno, prepararse el equipo, el bolsón, portaequipo, imagínate, corriente, 35 grados de calor a la sombra, a menos 0 grados allá cambia un poquito. Teníamos la camisita finita, el pullovercito, lo más grueso era un pullover que teníamos, y así fuimos, con la ropa remendada, ni ropa nueva nos dieron, y el armamento de terror, o sea, hacía 20 generaciones, yo le calculo, 20 generaciones que venía haciendo el servicio militar con el mismo fusil. No nos dieron un fusil nuevo, esos fusiles nuevos que se fabricaban acá en Fray Luis Beltrán, en la fábrica de armas. Con esos fusiles fuimos. Y bueno, pasaban los días, calculo yo más o menos el 10 de abril nos suben. ¿En dónde estaban ustedes? En el regimiento. ¿En dónde? ¿En Comodoro? No, yo todavía estaba en Paso de los Libres. Yo todavía estaba en Paso de los Libres. Más o menos el 10 de abril le calculo yo, no tengo nociones de los tiempos. Y nos suben al camión, nos llevan a la estación de tren. De la estación de tren, en tren hasta Paraná. Viajamos toda la noche, llegamos a Paraná. De ahí nos trasladan a la base aérea de Paraná. En un Boeing 707 de Aerolínea Argentina sin asiento, subíamos y espalda con espalda, así viajamos hasta Comodoro Rivadavia. Bajamos en Comodoro, fuimos a parar a un regimiento, no me acuerdo si el RI-8, creo que era, de Comodoro, que ese regimiento ya había cruzado. Entonces tuvimos 4 días parados ahí, durmiendo y comiendo ahí, hasta que un día nos levantamos y dice, bueno muchachos, al aeropuerto, al aeropuerto. Nunca nos decían a dónde íbamos, ni por qué íbamos. Nos subimos arriba del camión, aparecimos arriba de un avión, un Fokker F-28, para 40 personas, 50 creo que el estipulado. Y tomó vuelo, y por ahí dice el jefe de compañía, dice, miren por la ventanilla, dice, lo que hay abajo son las Islas Malvinas. Recién ahí nos enteramos que estábamos en Malvinas. Nunca nos dijeron la verdad, siempre nos ocultaron. Y bueno, bajamos, aterrizó el avión, bajamos todo el equipaje, todo. Tuvimos dos días en Puerto Argentino, alrededor del aeropuerto, en carpa que se volaba, un viento, un frío. En Comodoro nos dieron un duvet, un camperón grueso. Y a los 2 días, en helicóptero otra vez, a la isla Gran Malvina, la que está al lado de Puerto Argentino y de donde están todos los... a la isla Gran Malvina. Bueno, estuvimos ahí, nos trajeron los cañones, los armamentos. Yo era radiooperador, manejaba la radio con el jefe de sección, un subteniente. Perdón, Eduardo, en la isla Gran Malvina, ¿en qué lugar estuvieron? Se llamaba Puerto Howard y después se le puso Puerto San Eduardo.
Y bueno, llegamos ahí, el clima es totalmente distinto, la lluvia y la llovizna es continua, todos los días, todos los días. Yo creo que si vi el sol 2 veces es mucho, en los 51 días que estuve. Y aclare, las nubes las ves ahí arriba, las tenés ahí que parece que las vas a tocar. Y aclaraba tipo 9 de la mañana y oscurecía tipo 4 de la tarde. Así que la mayor parte del día era a oscura. Bueno, ahí armamos la trinchera, las carpas. Éramos siempre grupo de 2, porque la carpa era para 2 y dormíamos, compartíamos la carpa. Y al principio que no llegaban era todo joda, estaban todos tranquilos, teníamos víveres, comíamos bien. Me acuerdo que se llamaba el Carcarañá el barco, porque la única forma de proveernos era por agua o aéreo con helicóptero. Y el Carcarañá, el primer viaje, todo bien. Entregó la mercadería, traía de todo. Y el segundo viaje lo torpedearon. O sea, cuando ya empieza el conflicto, lo hunden al barco Carcarañá. Y se nos empiezan a acabar las raciones. Y llegó un momento que no había qué comer. Yo creo que volví con 50, 55 kilos. Y lo único que nos quedaba era matar ovejas. Y estaba prohibido, porque la oveja, o sea, ellos, los oficiales, la mataban y le pasaban un recibo a los kelper como que mataron 20 ovejas para hacer el guiso. Y nosotros en el medio del campo le tirábamos con el fusil y la matábamos y la comíamos escondida. Y así fue más o menos sobrevivir del hambre. Y ya lo dije y lo vuelvo a repetir, o sea, fueron 3 guerras. La guerra en sí, la guerra del frío, la guerra del hambre y la guerra del miedo. Porque no es como las películas Rambo, que pelea contra todo el mundo y no tiene miedo. Yo lo sufrí, lo digo de frente. Yo tuve miedo de morir. Y bueno, así pasaron los días. Seguía el bombardeo, siempre nocturno, por los horarios de poca luz que había durante el día. Los ataques siempre fueron nocturnos. Y un día pasa un Sea Harrier, un avión inglés, y le empezamos a tirar con el FAL, pasó el avión y las balas iban para allá y el avión ya había llegado a Puerto Argentino más o menos. Y yo me acuerdo que le gasté el cargador. No hacen cambiar de posición. El suelo, con respecto al suelo. El suelo es carbón. Se llama turba, le llaman los kelper. Es todo como un carbón. Ellos los tenían en galpones al costado de la casa, secos, y lo usaban para calentar. Y nosotros hacíamos el pozo para hacer la trinchera y a los 50 centímetros ya brotaba el agua. Así que era imposible tener una trinchera seca.
Entonces nos cambian de posición, nos mandan 200 metros más allá, qué sé yo. Bueno, yo me quedé armando la carpa, le tengo que poner piedra por el viento, todos los días viento, y le digo a mi compañero, trae los 2 bolsones, el tuyo, el mío, y los 2 fusiles. En eso yo estaba agachado poniendo las piedras, en eso escucho un disparo, y el disparo me impacta en mi pierna. Grito que había pisado una mina, porque la presión fue desde la punta de los dedos del pie hacia arriba, porque me corta el nervio ciático y me produce una parálisis y me caigo. Tocaba así, todo fuego tenía en la pierna, era sangre, me había cortado la arteria principal también, me iba en sangre, y 2 cabos y 2 soldados me cargaron en un poncho, entre 4 me llevaron hasta la enfermería. Yo a mitad camino ya quedé desmayado de la cantidad de pérdida de sangre que tenía. Cuando me despierto en la enfermería, que era algo improvisado. La cama era un catre, pero, o sea, no la sentía, pero la tenía, la pierna. Habrá pasado una semana más o menos, los tiempos para mí son terribles. Me transportan en helicóptero al barco de la Cruz Roja Argentina, el Bahía Paraíso. De ahí me llevan a Puerto Santa Cruz. De Puerto Santa Cruz vamos aéreo a Comodoro Rivadavia. En Comodoro un grupo quedó en Comodoro, en el hospital militar, y otro grupo, yo fui a Punta Alta, que queda ahí a 30 kilómetros, donde está la base naval y está el hospital naval. Y estuve 20 días. Perdón, antes de bajar del barco del Bahía Paraíso, un enfermero rosarino pregunta quién es de Rosario, y varios levantamos la mano. Dice, yo bajamos acá en Santa Cruz, tomo un vuelo a Buenos Aires y a Rosario. Si alguien quiere llevarle una carta, una comunicación, dice, yo se la voy a hacer llegar personalmente. Y le puse, me trajo un papel y una virome, vieja, estoy bien, estoy herido, pero estoy bien, quédense tranquilos, que les voy a avisar dónde voy a estar. Fue algo así lo que puse. Recién ahí mis padres se enteran que yo había ido a Malvinas. Porque cuando iban acá en el comando en jefe le decían que estaban en el regimiento. Cuando iban al regimiento le decían, no, están incomunicados, no se pueden ver. Siempre nos ocultaron. Bueno, ahí estuve en el hospital naval y me fueron a visitar a Punta Alta, ahí en el hospital de la base naval. Y bueno, el reencuentro fue emocionante, porque estaba vivo, porque estaba de vuelta, con mis heridas físicas y psíquicas. Y bueno, tuvieron 2 días y averiguaron dónde iba. Iba a Buenos Aires, a Campo de Mayo, al hospital militar. Así que me trasladaron
en un Hércules, la chancha le llaman, eso que entran los camiones, los tanques, todo adentro. Bueno, ahí todo medio improvisada las camillas, me llevaron de Comodoro a Campo de Mayo. De ahí pasé la mayor parte. Como era el nervio cortado, decían que tenía que esperar que se forme el callo en cada punta donde estaba cortado, que se formara el callo. Entonces estuve como 6 meses en muleta, en silla de ruedas, hasta que me operaron. Cuando me operan, tiran de los dos lados el nervio, lo cosen, el nervio, y al coser el nervio, la pierna me queda encogida, o sea, me queda así para atrás. Entonces todo yeso, tenía todo yeso acá, hasta los dedos del pie tenía yeso. Habré estado 2 meses así. Después cada 15 días iba a la sala de yeso, me acostaba boca abajo y el yesero, digamos, cortaba a la altura de la rodilla, cortaba el yeso, se prendía de mi pie y estiraba, y yo gritaba y aguante hasta que aguantara. Ahí sellaba otra vez el yeso, 15 días más, y así sucesivamente hasta que me estiraron la pierna. El nervio se fue estirando y la pierna quedó derecha. Y la sensibilidad, fui de a poco notando, me quedó una pequeña secuela, pero gracias a Dios puedo caminar y puedo andar. Y ahí estuve 8 meses en Campo de Mayo. Después de ahí me pasaron al Hospital Militar Central en Palermo, toda la parte de rehabilitación. Y yo con 19 años yo me quería ir a mi casa, o sea, venía todos los fines de semana, todo lo que quiera, pero de lunes a viernes tenía que estar allá. Y ya me había hinchado los cocos, así que digo, no, denme la baja, me quiero ir. Muchos ya se habían ido antes, yo aguanté demasiado. ¿Cuánto tiempo fue en total? 1 año. 1 año. Exacto no, fue en marzo. Marzo Del 83. No, todo bien, todos contentos, mis amigos fueron al hospital a visitarme varias veces, este señor, el heladero, también fue a visitarme, no, todo, o sea, todo lindo era, estaba todo bien. Con 19 años, qué sé yo, uno ve las cosas de otra forma. Y con el tiempo vuelvo a salir otra vez con la señorita que había dejado de novia, que actualmente es mi esposa. Y en el año 85 me caso. En el año 87 nace Joaquín. En el año 89 nace Juan Cruz. Y en el año 92 nace Sofía. Mi novia yo vivía a una casa de la esquina y ella vivía a media cuadra de la vereda de enfrente. Así que la veía todos los días, si salía, si entraba, donde iba. Y bueno, me casé, compré una granjita, un autoservicio, una granja de barrio. Tuve
el año 85 que me casé, creo que la compré en 85. Hasta el 89 que creo que fueron los saqueos en el 89. Me rompieron el vidrio, me entraron, me llevaron todo. Y bueno, de ahí yo nunca me relacioné mucho como otros muchachos que se trataban de formar un centro de combatientes, de juntarse. Yo al contrario, siempre estuve aislado, nunca me acerqué, no me juntaba, no participaba. ¿Había actos en la ciudad? Sí. Según cuentan los chicos, se juntaban y hacían el acto. ¿No había actos oficiales? No. ¿Y el reconocimiento y las medallas, todo eso no fue acá en Rosario, fue en Buenos Aires? No, fueron entregadas acá en Rosario. Pero posteriormente. Sí, muchos años después. La gente agradecida por lo que habíamos hecho, siempre amable, el vecino que me conocía siempre orgulloso de haber ido, orgulloso estaban ellos que yo había ido a una guerra. No, o sea, la ley para que el ejército que fue modificada en el año 82, tenía que tener más de un 66% de incapacidad física para percibir una pensión militar. Cuando a mí me dan la baja, me dan con el 45%. Espero 6 meses, le mando una carta solicitando una nueva junta médica. Me contestan, a los otros 6 meses me presento, me hacen una nueva junta médica y me dan el 72% de incapacidad física. O sea que ya entraba en la pensión militar, si no, no te daba. Después se reformó con el anexo 40, que ahora puedes poner el 1, el 2, te dan la pensión, digamos. Pero en esa época la ley decía el 66% de incapacidad física. Entonces usted no recibió la pensión inmediatamente. No, un año después. Yo hará del año 95, 96 empecé a ir a los centros o al centro de combatientes. No, yo lo único que puedo dejarle de experiencia es que las guerras son inútiles, no sirven para nada, sino para dañar al ser humano. Y hay que estudiar y instruirse para que no haya más guerra.